Resumen de la Biblia. Jueces. Se estima que fue escrito entre los siglos 7 y 6 a.C., siendo el segundo libro de los Nevi'im o los profetas en la tradición hebrea. El libro lo hemos dividido en 25 momentos importantes que desglosaremos a continuación. Apartado número 1. El libro comienza recordando que Josué había muerto, como se narra en los últimos relatos del libro de Josué. Se trata de un compendio de la conquista de Canaán, la cual, sin embargo, no fue tan fácil como se narra en el libro de Josué. Además, Yahvé se enoja con su pueblo nuevamente porque dejaron en varias zonas parte de la población de Canaán viva, que no pudieron doblegar, conviviendo con los israelitas, aunque la mayoría de estos los sometieron a tributos o bien a trabajos específicos. Por esto, luego ofrecieron sacrificios por el perdón ante Yahvé. Apartado número 2. Sin embargo, la segunda generación después de la muerte de Josué no sabía nada de todo cuanto había hecho Yahvé por el pueblo de Israel, y alabaron a otros dioses, rindiendo culto a los Baales y los Aserás. Y la nación fue un desastre, provocando la ira de Yahvé, y éste dándoles la espalda, siendo oprimidos por otros pueblos. Aun así, Yahvé tenía misericordia por aquellos quienes clamaban su nombre, y es aquí donde éste erige jueces en su representación, entre los que destaca Otoniel, Ehud, Samgar y Débora la profetisa, quien ayudó a Barak a derrotar al jefe Sísera. Pero cada vez que moría el juez, el pueblo se descarrilaba, y esto enfurecía mucho a Yahvé, y éste se apartaba de ellos nuevamente, volviendo el pueblo de Israel muy errático y desastroso. Apartado número 3. El pueblo sufría la opresión de Madián y Amalek. Luego Gedeón, hijo de Joás de la tribu de Manasés, es elegido por Yahvé para que los derrote. Pero su clan es muy pequeño en comparación con el de sus enemigos. Sin embargo, Yahvé le confirma mediante pruebas y señales que el mismo Gedeón le solicita que su clan, como un solo hombre, los derribarán. También se les unen los clanes de la tribu de Manasés y el apoyo de las tribus de Zabulón, Aser y Neftalí. Apartado número 4. Gedeón y sus aliados eran demasiados hombres, por lo que Yahvé le dijo que si vencían por número, se enorgullecerían y darían crédito a sus propias fuerzas, por lo que Yahvé le dijo a Gedeón que llamara a todos los que tenían miedo. Así quedaron solo 10,000, pero aún así eran demasiados, por lo que Yahvé le ordenó a Gedeón que los llevara a beber agua, y aquellos que se arrodillaban a beber agua en lugar de llevarse las manos a la boca, serían retirados del pelotón, quedando solamente 300. Apartado número 5. Gedeón baja al campamento madianita y escucha a un miembro de la tribu contándole a otro un sueño en el que un pan de cebada saltaba sobre la tienda de Madián y la derrumbaba, por lo que el otro lo interpretó diciéndole que ese pan no es más que Gedeón el israelita y que Dios ha puesto en sus manos el pueblo de Madián. Cuando volvió a subir gritó al pueblo que Yahvé había entregado el campamento de Madián en sus manos. Apartado número 6. Luego entró Gedeón y sus 300 hombres, divididos en grupos de 100, haciendo que los madianitas huyeran en el ataque, capturando a 2 jefes madianitas a los que les dieron muerte, pero aún seguían persiguiendo a otros reyes, los cuales ya habían reunido 15,000 hombres para contraatacar, pero a pesar de la superioridad, los israelitas vencieron y mataron a los reyes madianitas. Apartado número 7. Finalmente Gedeón doblegó a los madianitas. Durante 40 años reinó la paz y después Gedeón muere de vejez. Tuvo muchos hijos, pero destaca uno de ellos con una concubina de Siquem, cuyo nombre era Abimelech. Luego de la muerte de Gedeón, el pueblo de Israel una vez más olvidó todo cuanto hizo Gedeón y sus aliados, y siguieron adorando Baales, faltando a la ley y prostituyéndose, y así se olvidaron nuevamente de Yahvé. Momento número 8. Abimelech, hijo de Gedeón, al que también llamaban Jerubbaal, manda a decir a los señores de Siquem si prefieren que los gobiernen 70 hombres distintos o tener un solo rey.
Los señores estuvieron de acuerdo y le mandaron 70 siclos de plata. Con este dinero Abimelech contrató mercenarios con los que fue y mató a sus 70 hermanos para hacerse el rey de Siquem y no tener posibles adversarios. El único que sobrevivió fue Yotam, quien maldijo al pueblo de Siquem y a su hermano Abimelech. Sin embargo, luego de gobernar durante 3 años, la sangre de sus hermanos cayó sobre Abimelech y comenzaron las sublevaciones en su contra. Así, Gaal, hijo de Obed, fue uno de ellos, pero Abimelech lo emboscó y le dio muerte. Otra parte del pueblo de Siquem también sufrió las consecuencias de su rebelión, y Abimelech y sus hombres quemaron a casi 1000 hombres y mujeres en la torre de Siquem. Apartado número 9. Abimelech sitió Tebes para conquistarla, pero sus habitantes se refugiaron en una torre fortificada, que estaban dispuestos a prenderle fuego. Cuando Abimelech se puso en el frente de la puerta, una mujer dejó caer una piedra del molino, que le impactó la cabeza y le fracturó el cráneo. Al verse moribundo, le dijo a uno de sus soldados que lo matara con la espada, para que no se dijera que lo había matado una mujer. De esta manera, la maldición de Yotam, su único hermano que había quedado con vida después de asesinar a sus 70 hermanos, cayó sobre él. Apartado número 10. Luego de esto se erigieron como jueces Tola y Yair, que gobernaron Israel durante 20 y 22 años respectivamente. Pero una vez más el pueblo de Israel pecó y rezaron a los Baales. A causa de esto estaban sufriendo mucho por los asedios de los filisteos y de los amonitas, por lo que clamaron nuevamente a Yahvé, pero esta vez Yahvé no les ayudó. Apartado número 11. Jefté, hijo de Galaad, a quien habían expulsado sus propios hermanos por ser hijo de una prostituta, era un valiente guerrero que luego de la gran penuria en la que se encontraba el pueblo, hicieron llamar nuevamente y lo pusieron delante, por lo que Jefté obtendría su reinado si doblegaba a los amonitas. Jefté advirtió a los amonitas mediante un mensaje, pero el rey de los amonitas no hizo caso a las palabras de Jefté. Apartado número 12. Yahvé pone en manos de Jefté de Galaad a los amonitas, y de esta manera se erige como rey de Israel. Pero antes de su victoria, Jefté hace la promesa de que si le da la victoria a su pueblo contra los amonitas, cuando llegue a su casa en Mizpah, el primero que salga a su encuentro y lo salude lo sacrificará como promesa a su victoria. De esta manera, cuando regresaban a casa, la primera en salir en celebración del triunfo fue su hija. Era su única hija, y Jefté rasgó su ropa por la tristeza. Sin embargo, pese a la dura prueba, Jefté cumplió su palabra y sacrificó a su hija ante Yahvé. Apartado número 13. Cuando Jefté volvía de su victoria contra los amonitas, la tribu de Efraín se rebeló contra ellos, por no haberles convocado en la matanza, pero Jefté respondió que tenía un asunto con sus enemigos, y que su llamado no fue respondido con prontitud. A pesar de esto, se entabló una lucha contra la tribu de Israel, y Jefté y su ejército asesinaron a 42,000 hombres de la tribu de Israel. Así gobernó 6 años Jefté y murió. Luego de él vinieron otros jueces y gobernaron trayendo tranquilidad a Israel. Pero volvieron a pecar e Israel cayó en manos de filisteos durante 40 años. Apartado número 18. Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que era estéril, pero se le apareció un ángel de Yahvé a esta y le dijo que iba a dar a luz un hijo que iba a librar a los israelitas del yugo de los filisteos. Así le dijo que no bebiera vino, no comiera comida impura y no le cortara la cabellera. Fue así como nació Sansón. Apartado número 19. Sansón, ya grande, se ve atraído por una filistea y le pide a sus padres que se la consigan, a lo que Manoa reprocha que por qué, habiendo tantas entre las suyas, debe ser una filistea. Pero como era plan divino, bajaron Sansón y sus padres a solicitar la mano de la filistea en Timná. Se organizó la boda de ambos, y en los 7 días del banquete que se tenían por costumbre celebrar, Sansón planteó una adivinanza que no pudieron resolver los invitados.
así que amenazaron a la prometida para que sacara la respuesta a Sansón, lo cual le hizo por miedo, y dándole la respuesta a Sansón, este se encogió sobremanera y arremetió contra ellos matando a 30 hombres, por lo que no se llevó a cabo la boda, y le dieron la Filistea por esposa a uno de los compañeros de Sansón, que lo había acompañado. Apartado número 20. Luego de este evento, Sansón baja nuevamente donde la Filistea, que ya está casada con su compañero, y solicita verla, pero quien sería su suegro no lo deja pasar, pero le ofrece a su hija menor, quien es más bella. Sin embargo, a Sansón no le pareció buena la resolución y se empeñó aún más contra los filisteos. Atando 300 zorros por la cola de 2 en 2, les puso antorchas y los envió a tribus filisteas, quemando con esto todo a su paso. A raíz de esto, los filisteos tomaron a quien debía ser su esposa, a su padre, y los quemaron. Luego Sansón se refugió en los roqueríos de Etam, en la tribu de Judá, pero los de la tribu de Judá, por miedo a los filisteos, quienes los gobernaban, lo fueron a buscar y lo entregaron a los filisteos que ya asediaban la tribu. Así cayó Sansón a manos de los filisteos, pero mientras lo llevaban, el espíritu de Yahvé lo posee, rompe sus ataduras y toma una quijada de burro que encuentra en el camino, y con esta mata a 1000 filisteos. Con este evento Sansón gobernó Israel y sometió a los filisteos durante 20 años. Apartado número 21. Luego de esto comenzaron las amenazas contra Sansón. Una vez, cuando bajó a Gaza a reunirse con una prostituta, lo asediaron, pero con su fuerza escapó. Luego conoció a otra mujer en el valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Los jefes filisteos le ofrecieron a Dalila 1100 siclos de plata si desentrañaba el secreto de la fuerza de Sansón. Dalila intentó extraer de Sansón el secreto de su fuerza en repetidas ocasiones, pero Sansón le mintió varias de estas, 3 específicamente, pero a la cuarta le confesó que su fuerza venía de su cabellera. Así, Dalila le cortó las 7 trenzas mientras dormía en sus regazos, y llamando a los jefes lo ataron. Intentó romper las ataduras, pero ya su fuerza se había ido. Le sacaron los ojos, lo bajaron a Gaza y lo pusieron a girar la piedra de un molino en una prisión. Apartado número 22. Luego, los jefes planearon un gran banquete en nombre de su dios, Dagón, por haberles dado la victoria ante Sansón. Así llamaron los jefes que trajeran a Sansón para que los divirtiera, burlándose de él. En el templo en el que estaban había muchas personas reunidas, miles de hombres y mujeres. Sansón, al que la cabellera le volvió a crecer, le dijo al joven que lo llevaba que lo ayudara a llegar a las columnas que sostenía la terraza y el templo. Lo hizo de esta manera y llegando ahí Sansón clamó a Yahvé una última vez y que le diera fuerzas nuevamente. De esta manera Sansón destruyó el templo y murieron todos los jefes aplastados y miles de personas también. Más personas murieron que todas las que había matado en toda su vida. Así muere Sansón, y sus hermanos llevan su cuerpo y lo sepultan en la tumba de su padre Manoa. Apartado número 23. Hacía mucho tiempo que en Israel no había rey, y todos hacían lo que consideraban bueno. Mica, de la tribu de Efraín, era uno de ellos, y según esto se hizo un ídolo, una estatua de bronce, unos terafim y un efod. Luego un levita de la tribu de Belén que buscaba un lugar donde quedarse lo halló. Así Mica lo acogió en su casa, y éste le sirvió como sacerdote. Luego de esto vinieron los danitas de la tribu de Dan en busca de tierra donde asentar su tribu, que hasta esos días no se les había adjudicado. Mandaron a 5 hombres para que exploraran el país, pasando por los montes de Efraín, donde habitaba Mica. Se toparon al levita y le pidieron que consultara a Yahvé por su viaje, y el levita les dijo que su viaje era de Dios. Luego llegaron a Laís, un pueblo muy confiado y tranquilo. Apartado número 24. Los hombres regresaron del recorrido y afirmaron que había tierras, por lo que partieron en busca de su lugar.
En el camino llegaron a las puertas de la casa de Micá, entraron en estas escondidas a llevarse el efod, el ídolo, la estatua de bronce y los terafín de Micá. El levita les reclamó, pero estos le dijeron que era mejor servir a una tribu que a un solo hombre, por lo que el levita se alegró mucho y partió con los danitas, no sin las replicaciones de Micá, que se dio cuenta de su inferioridad y triste regresó a su casa. Así llegaron los danitas a Lais y pasaron a todos a cuchillo, a todos sus habitantes y despojaron la tierra para asentarse en esta. De esta manera se consolidó la tribu de Dan. Apartado número 25 y último. Seguía el pueblo de Israel sin rey. Un día un levita de los montes de Efraín se hizo de una concubina que escapó a la casa de su padre en Belén de Judea porque había cometido una infidelidad. El levita la fue a buscar hasta la casa de su suegro y llevársela de nuevo con él. De vuelta pasaron por Gibeá de la tribu de Benjamín y se quedaron en la plaza, pero un anciano los vio y les ofreció posada. Sin embargo, los hombres de Gibeá eran perversos y rodearon la casa del anciano para que les entregaran al levita y sus hombres para abusar de ellos. Pero éste se opuso y les dio la concubina, que abusaron de ella toda la noche. A la mañana la tiraron frente a la casa del anciano. El levita salió y vio que estaba muerta. Llegando a su casa tomó su cuerpo, lo partió en 12 partes y las repartió por todo Israel. Con esto generó la atención de los jefes de las tribus de Israel, que preguntaron por tal atrocidad. El levita les explicó y todos estuvieron de acuerdo con dar castigo a los criminales benjaminitas de Gibeá. Preguntando por ellos, nadie les dio respuesta de los criminales. Así que se fueron a Gibeá. Pero los benjaminitas eran hábiles con la espada y asesinaron muchos israelitas. Sin embargo, la victoria estaba dada por Yahvé, y los doblegaron asesinando a 25.100 benjaminitas, matando a todos en Gibeá y masacrando toda la tribu de Benjamín, solo quedando 600 hombres, que sobrevivieron y escaparon. Aún así, Israel se lamentó porque toda una tribu había desaparecido. Pero juraron que no les darían mujer a los benjaminitas. Sin embargo, aunque mantuvieron el juramento, se compadecieron de estos y tras varias decisiones, los pocos benjaminitas que quedaron pudieron conseguir mujer y habitar en lo que antes eran las tierras de las tribus de Benjamín. Así, el clan de Benjamín, aunque muy pequeño, no desapareció de Israel. Y con esto concluye el libro de Jueces.